¿Fue realmente Pitágoras el que descubrió su famoso teorema? ¿O quizás fue el líder de una secta? Hay muchas dudas acerca de esta figura, de la figura de Pitágoras. Pero además, cosas que se suelen olvidar son las siguientes, que Pitágoras, eh, tenemos esa reconstrucción de él como alguien que fue el descubridor de esos teoremas matemáticos o geométricos, pero además hay unos seguidores, y no unos pocos, sino bastantes, como veremos también la influencia que da sobre Platón, ¿no? En el tema de la inmortalidad del alma y la transmigración de las mismas, pues entendemos que Pitágoras no fue una única persona, sino que en este curso lo que vamos a ver es que Pitágoras es más una escuela, ¿no? Es una forma de pensamiento que no se agrupa simplemente en una única persona, sino que, como veremos, habrán otros famosos pitagóricos que seguirán esa repercusión del que conocemos o la representación que tenemos, que es Pitágoras, ¿no? Así que nada, vamos a comenzar con el cuarto capítulo de la historia de la filosofía occidental y en este caso obviamente tendremos que detenernos bastante en esta figura, ¿no? En la figura de Pitágoras. Para empezar, pues como siempre, unos pequeños datos biográficos que podríamos tener que antes de empezar, pues hay que entender que Pitágoras es algo donde confluyen un montón de interpretaciones e interpretaciones contrapuestas, por lo que, como sabemos, el objetivo de esta serie es encontrar todas las interpretaciones posibles y exponer toda la información que poseemos acerca de estos filósofos, sobre todo los filósofos presocráticos, los filósofos de la naturaleza, porque tenemos demasiadas interpretaciones, demasiados fragmentos de textos que no necesariamente confluyen en una única dirección, sino que hay muchas vías para entender esa figura de esos filósofos antiguos, esos primeros filósofos. Y sí, la primera pregunta que os estaréis haciendo, si no estáis relacionados con la historia de la filosofía, es que ¿por qué estás hablando de Pitágoras si Pitágoras era un matemático, ¿no? Hay que entender que también se le agrupa dentro de lo que sería un filósofo. Y de hecho fue el primero en considerarse un filósofo según algunos de los testimonios. Pero, como iba diciendo, vamos a empezar con la parte de la biografía, ¿vale? Se conoce como Pitágoras de Samos. Samos era una ciudad dentro de lo que conocíamos como Grecia y realmente se dice que nació en Samos, pero hay otra tradición como Aristóxeno, Aristarco y Teopompo, ¿no? Que hablan de que fue realmente en otro sitio, ¿no? Que era de Tirreno, ¿vale? Que es otra isla. No sabemos realmente, no hay una conclusión exacta, pero esas son las informaciones que tenemos. Realmente, pues hay que entender que se juega en ese papel en el que no se sabe si es en un sitio o de otro. Hablando de su familia, podremos exponer lo que sería el que sería su padre, ¿vale? Se supone que su padre es Mnemarco o Mnesarco, ¿vale? Depende de cómo esté escrito, es cómo podemos representarlo. Aparte de eso, hay una disputa realmente de si era un mercader o si era un grabador de gemas y anillos. Esta segunda hipótesis se refuerza gracias a que estaría relacionado con el comercio oriental. Como veremos, hay varias influencias y varios viajes que hizo Pitágoras o que se le atribuyen a Pitágoras, ¿vale? Algo interesante, lo que podríamos detenernos es en su formación o las influencias de su filosofía. Tenemos como maestro o como posibles maestros que se le atribuyen Ferécides de Siros, que hay personas que la consideran como el primer filósofo de la historia. En nuestra serie lo hemos considerado fuera, ¿vale? Hay algunos textos que tenemos atribuidos a este personaje que hablan acerca de algo más mitológico que racional. Como veíamos en el primer capítulo de esta serie, consideramos a Tales de Mileto como el primer filósofo, ya que hay una mayor atribución en cuanto a una racionalización del mundo y una puesta atrás de lo que sería la mitología. Por eso no he incluido a Ferácides de Samos, Ferécides de Siros, me estaba liando con Pitágoras,
no lo he incluido por eso mismo, porque habla de mitología más bien que de algo racional como tal, aunque hay atisbos de esa racionalidad. Aún así, había demasiada poca información y el vídeo duraría 5 minutos literalmente para compensarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí le hacemos la pequeña mención antes de seguir con Pitágoras, ¿no? Se le atribuye que Ferécides, pues, era su maestro, ¿no? Su maestro místico. Como veremos, Pitágoras, la mayor representación que tenemos de él sería como matemático, pero hay estas formas secundarias de entenderlo como filósofo, pero además hay otras más, que serían las de místico o incluso las de el líder de una secta espiritual, ¿vale? Como veremos más adelante. Como segundo maestro posible sería Tales de Mileto, ¿vale? Que le instruyó en aritmética, en matemáticas, en astronomía, y como vimos en el primer capítulo de Tales, eh, veíamos que hay una posibilidad de que Pitágoras haya estado en contacto realmente con Tales de Mileto, ya que Tales fue el que realmente fue a Egipto y se ve influenciado por la geometría y por ciertas actitudes de estos egipcios que fueron los pioneros en matemáticas y en geometría, ¿no? Y gracias a que Tales hizo ese viaje y adquirió esos conocimientos en Egipto, los trajo a Grecia. Y Tales influyó a Pitágoras para que viajase a Egipto. Eso es lo que se supone que sabemos. No estamos seguros. Acordémonos de que toda esta información que estamos desplegando sobre estos primeros filósofos presocráticos de los que no tenemos ningún escrito, realmente son influencias, fragmentos de textos que son de otros autores que hablan sobre Pitágoras o Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes. Como segunda influencia o segundo posible maestro, perdón, como tercer maestro posible sería Anaximandro, ¿vale? Que supuestamente le instruyó en geometría, en cosmología y sobre todo en la influencia que vemos mayoritariamente es la influencia del cosmos, ¿no? Otro posible maestro sería Hermodamas, ¿vale? Que sería el que le influyó en la parte de la poesía y en la parte de la recitación de Homero, etcétera, ¿no? Como sabemos, Homero y la poesía en general, la poesía épica, era algo que se recitaba en Grecia, ¿no? Por ejemplo, iban a las Olimpiadas y se recitaban pues ciertos poemas de Homero para exaltar, ¿no? Esa potencia de la poesía o esa épica que los unía de alguna manera para crear una comunidad acerca de cómo enfrentarse a la guerra, ¿no? Que era principalmente el motivo de unión de esa poesía griega, ¿no? Em, También otro maestro posible sería Temistoclea, ¿vale? Que era de Delfos, ¿no? Em, Aristóxeno, pues, que es uno de estos autores que habla sobre Pitágoras, atribuye ese origen de las éticas pitagóricas, etcétera, a esta filósofa, ¿vale? Que se supone que era una mujer, ¿vale? Hablando ya de lo que serían esos viajes, ¿no? De los que comentábamos al principio que hizo Pitágoras, pues hay tres sitios a los que fue, ¿no? Generalmente se habla de que fue a Egipto, Arabia, Fenicia, pero además se supone que también tuvo contacto con Babilonia e India, ¿vale? De Egipto se habla de que es muy, muy probable, por lo que estábamos comentando anteriormente, de la influencia de Tales de Mileto, ¿vale? Em, También vemos que se veía esa influencia de la geometría, de esa purificación del alma, etcétera, que veíamos ya desde los egipcios, ¿no? Ese viaje a Babilonia, ese segundo viaje que se supone que hizo, se supone que Jámblico, ¿no? Que es uno de los que escribe sobre la vida de Pitágoras, pues habla de que fue llevado como prisionero por los persas, ¿vale? Tras la invasión de Cambises II. También tenemos una crítica que hacen Kirk, Raven y Scofield, que son unos autores modernos, ¿vale? Que hablan sobre que estas construcciones de estos viajes que hizo Pitágoras son en realidad leyendas tardías que no tienen mucho sentido descifrarlo o considerarlo como verdaderos porque no tenemos testimonios que parten desde el propio momento histórico en el que Pitágoras vivió, sino que son fragmentos de los neopitagóricos, de los llamados neopitagóricos, que son unos siglos después, ¿vale? De la vida de Pitágoras. Pero bueno,
Lo que sí podemos exponer también, como estos testimonios contrapuestos que estamos viendo ya desde el principio, es que hay autores que dicen que no escribió nada, ¿vale? Esta tenemos la considerada postura del silencio, ¿vale? Que se supone que Pitágoras no escribió nada, como Flavio Josefo, Plutarco, Galeno, Filodemo, Porfirio, todos estos dicen que no hay nada escrito sobre Pitágoras, ¿vale? Pero hay otros autores muy importantes, como por ejemplo sería Diógenes Laercio, que es un autor que tiene la vida de los filósofos ilustres, sería su obra más importante, que habla, como hemos visto en los anteriores episodios, sobre otros filósofos presocráticos, ¿vale? Y Diógenes Laercio dice que sí escribió cosas, ¿vale? Que Pitágoras habría escrito pues tratados acerca de la educación, de la política, de la física, ¿vale? En su caso también, Filolao, que es uno de los pitagóricos fundamentales, Filolao de Crotona, decía que también escribió algo, ¿vale? Escribió 3 libros, ¿vale? Como habíamos visto, Diógenes Laercio decía que era una parte de la educación, otra de la política y otra de la física, por lo que se coincidirían en el número de obras catalogadas por parte de estos dos autores. Y además, la importancia que tenemos sobre el testimonio de Heráclito, ¿vale? Heráclito dice que hay un tratado llamado Sobre la naturaleza, donde cita literalmente lo que diría Pitágoras, ¿vale? Em, Realmente lo que dice es que en ese tratado sobre la naturaleza, que es de Heráclito, ¿vale? Habla sobre que Pitágoras escribió, ¿vale? Entonces, realmente lo que hace es contraponerse fuertemente a los que dicen que no escribió nada, ¿vale? También, pues, nos encontramos con varias falsificaciones y, sobre todo, veremos más adelante una parte que se llaman los famosos versos áureos de Pitágoras, que se supone que son una ética de esa secta pitagórica, ¿vale? Se supone que tenían unos principios al modo de los estoicos, evidentemente no es la misma vía, pero de otra forma distinta, como unos principios prácticos que te ayudan a entender cómo actuar como un pitagórico, ¿vale? Y esos versos áureos son posteriores a Pitágoras. Se supone que es en la época de los neopitagóricos cuando se introdujo ese texto, por lo que no sabemos realmente si es algo que dijo Pitágoras o extraído de esas posibles obras o realmente es algo falsificado que fue posteriormente hecho por otros autores, ¿vale? Importante eso, ¿no? Entender que esos viajes que se supone que hizo lo convierten en un acumulador de sabiduría, ¿vale? Realmente decíamos que había viajado a Egipto, Arabia, Fenicia, Babilonia, India, ¿vale? Y todo eso pues lo convierte en una esponja de conocimiento que no solo parte de una forma concreta, como por ejemplo, si decimos que de Egipto se extrajo todos los conocimientos matemáticos y geométricos, se dice también que por parte de Babilonia, pues se le considera a Pitágoras un mago, ¿no? Como un hechicero, como un místico, por la influencia del pensamiento babilónico en ese sentido, ¿vale? Pero como no lo sabemos, solo exponemos las fuentes primarias y secundarias que tenemos. En este caso son fuentes secundarias, ¿vale? También encontramos pues varias cosas, ¿no? No solo fue a esos sitios, sino que fue a Crotona, ¿vale? Esto es fundamental, ¿vale? Se supone que llegó a Italia, ¿no? Alrededor del 530 a.C., ¿vale? Y se narra como un evento de transformación social total, ¿vale? Se le considera como alguien de fuera y se le empieza a considerar como una leyenda, ¿no? Como alguien que tenía mucho conocimiento y desde siempre se le ha considerado como uno de los sabios, ¿no? Fundamentales de la antigüedad, ¿vale? Em, Se supone que en Crotona desarrolló algunas de las actividades políticas, ¿vale? Es increíble porque yo, antes de haber estudiado en profundidad hace tiempo a Pitágoras, realmente me sorprendía, ¿no? En ese caso de que también podría haber ejercido actividad política. Y eso se debe a que siempre consideramos una determinación del conocimiento en cuanto a los autores antiguos que encontramos. Por eso pienso que
es necesario exponer un curso como este, donde se expongan todas las contradicciones, toda la información y todas las fuentes secundarias que hablan sobre este filósofo, porque no fue solo un filósofo y no fue solo un matemático, sino que además se supone que fue un político o alguien que ejerció esa secta práctica que no solo se basa en algo teórico como en el momento de la transmigración de las almas, etcétera, ¿no? Sino que Pitágoras va más allá, ¿vale? Y es importante exponer todo eso para que cada uno pueda investigar por su parte y considerar la objetividad de cada una de las informaciones expuestas, ¿vale? Bueno, decíamos que se le considera como el líder de una secta, ¿no? Se supone que cuando llegó a Crotona, pues formó esa secta, ¿no? Por así decirlo, que se dividían en dos tipos de miembros, ¿vale? Si Platón, por ejemplo, tenía una academia, y Aristóteles también, decíamos que habían personas que estaban dentro de la academia y personas que están fuera de la academia, ¿no? Pues en Pitágoras pasa más o menos lo mismo, ¿no? Tenemos, por un lado, los matemáticos, que eran los que estaban dentro de la academia y que se caracterizaban por estudios más complejos acerca de la geometría, de las matemáticas, etcétera. Y después tenemos los acúsmata, ¿no? Que son los oyentes, ¿no? Que podríamos traducir de esa manera. Esos oyentes serían como alguien externo que realmente adoptan más el tipo práctico de vida y que no estaban tan dentro de lo que sería la secta, sino que realmente va más en el sentido de oyentes, ¿no? Como cualquiera que podemos imaginarnos, ¿no? Cuando vamos a la universidad, de que si nosotros estamos en una carrera, podríamos ir de oyentes a otra clase o otra carrera, pues sería algo así, ¿no? Como podríamos imaginarlo según la información que poseemos, ¿vale? Sobre todo es importante que se dice que llegó a tener en la secta más de 300 seguidores, ¿vale? Se supone que había muchísimas personas que seguían fielmente su doctrina, ¿no? Los principios doctrinales fundamentales de esta secta serían que defendían la inmortalidad y la metempsicosis, ¿vale? Que el alma nunca muere. Como vemos aquí, la influencia fundamental que se ejerce sobre Platón, ¿vale? Lo que se produce es una transmigración de las almas. Cuando nuestro cuerpo muere, nuestra alma vuelve a unirse a otro cuerpo y se genera otra vida de esa manera, ¿vale? Pero el alma nunca muere, ¿vale? Encontramos esos procesos cíclicos donde nada es absolutamente nuevo, sino que el alma se va moviendo de cuerpo en cuerpo, ¿vale? Y de alguna manera esto nos lleva a entender el parentesco universal, de que todos somos hermanos, ¿no? De alguna manera entendemos que todos pertenecemos a una misma especie, pero de alguna manera también entendemos que todos pertenecemos a un mismo ser, ¿vale? Y sobre todo, otras máximas comunes serían defender la naturaleza matemática, la filosofía como catarsis, ¿vale? Como una especie de purificación espiritual y entender también que el alma es algo divino, ¿vale? El objetivo final del ser humano es elevar el alma, ¿vale? Mediante las matemáticas y la adoración del número como el arjé, que podríamos considerar en el caso de Pitágoras, sería lo que nos acerca al verdadero conocimiento de la realidad. Además encontramos bastante simbolismo en el sentido de que hay mucho misticismo en cuanto a la figura de Pitágoras en la consideración como si fuera un sabio, un místico, un mago, ¿no? Como vemos, la mística, la magia y esa consideración como sabio superior es algo totalmente contrario a lo que entenderíamos por esa consideración de Pitágoras como un matemático, como un científico, y ahí es donde se confluye, ¿no? En todo eso. Y esa es la razón, yo creo, por la consideración de que sea un sabio, ¿no? Ya que un sabio, para mí, y lo que entendemos por sabio, sería que es una persona que tiene conocimientos interconectivos, ¿no? Tenemos conocimiento de todo y no tenemos conocimiento de una única disciplina, ¿vale? Un sabio es el que sabe de todo, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo creo que hay mucha posibilidad real de considerarlo como alguien que realmente no solo se definió como un matemático. Por eso decía la importancia de recordar todos estos testimonios que no solo lo determinan como matemático, ¿vale? Y, como decía, también se consideraba como un político, ¿vale?
se supone que gestionó mediante el modelo de gobierno de la aristocracia, ¿vale? Es decir, de la aristocracia, la gestión de Crotona, ¿vale? Como decíamos, Crotona en Italia, pues se supone que Pitágoras fue el que ejerció el sistema político de la aristocracia, del gobierno de los mejores, en Crotona, ¿vale? Esto es importante porque se supone que no solo se limitó a Crotona, ¿vale? Sino que se fue también a otras ciudades de Italia y de Sicilia, como Catania, Regio, Ímera, Agrigento, Tauromenio, ¿vale? Todas estas ciudades se supone que estaban eh, eh, dominadas por Pitágoras, ¿vale? O gobernadas por Pitágoras. La función que tenía Pitágoras en este caso con la aristocracia era una solución a la tiranía, ¿vale? Que se estaba dando en Samos, en su propia ciudad, mediante la tiranía de Polícrates, ¿vale? Eh, de alguna manera, yo creo que encontramos en estos testimonios una resolución a las tiranías, ¿no? Como vemos también en Platón, sobre todo, la opción no es buscar la democracia porque es algo malo por sí mismo, ya que no tienen conocimiento de la técnica para votar correctamente e entender y entender también cuáles son las políticas correctas, pero tampoco llegar al extremo de considerar la tiranía como algo bueno, ya que la tiranía es la peor forma de gobierno posible, como sabemos, ¿vale? Se encuentra también que hay un detonante, ¿vale? En que en Síbaris lo que hicieron fue una estampida, ¿no? Una trampa contra Pitágoras, ¿vale? Lo que acabó pasando es que hubo un detonante, ¿no? Una revuelta en Cilón, ¿vale? La revuelta de Cilón, que se dice. Cilón era un noble de Crotona, ¿vale? Un rico, un poderoso y ambicioso que lo que se supone que quería hacer era integrarse en la secta de los pitagóricos, ¿vale? Mientras Pitágoras se supone que gobernaba, ¿no? Pero lo que pasó es que realmente no lo aceptaron, ¿vale? Porque se supone que no lo aceptaron ya que tenían unos principios prácticos muy determinados y se consideraba que Pitágoras era el que pasaba tiempo con esa persona, hablando, conversando, intentando determinar o buscar su carácter de esa persona que quería entrar en esa secta, pero si no le gustaba, pues le decía que no directamente, ¿no? De forma objetiva. Y esto acabó en un desenlace muy violento, ¿no? De que se acabaron quemando las casas donde se reunían estos pitagóricos y se acabó disolviendo desde siempre, ¿vale? Esa secta pitagórica, ¿vale? Fue perseguida gracias a que ese Cilón, ¿vale? Fue rechazado para entrar en esta secta, ¿vale? En la secta pitagórica. Entonces se acabó disolviendo todo lo que sería la secta pitagórica, ¿vale? Y todo el poder político, pues ya empezó desde esa crisis de Síbaris, ¿vale? Esa crisis se debe a que realmente se cambiaron la postura, ¿no? De las políticas que imponía Pitágoras supuestamente y realmente pues intentaron ir a la guerra y acabó pues en un problema, ¿no? Realmente. Y ahora sí llegamos más a lo que sería esa parte de la filosofía, ¿no? De esa parte metafísica y esa doctrina del alma, que es una de las cosas más conocidas en filosofía por parte de Pitágoras, ¿no? Que sería esa doctrina de la transmigración de las almas o de la metempsicosis, ¿vale? Esa definición que podríamos manejar de esta teoría o de esta doctrina sería básicamente que el alma es inmortal y que al morir el cuerpo el alma no se extingue, sino que pasa a otro ser vivo. Y nos vemos constantemente en ese flujo cíclico donde el alma nunca muere y lo que realmente va muriendo es el cuerpo, ¿vale? Se supone que estamos completamente imbuidos en este circuito de 3000 años, ¿vale? Donde el alma retorna a un nuevo cuerpo cada vez que se completa esos 3000 años, ¿vale? Cuando se completa un circuito cíclico, ¿vale? Este tipo de cosas, pues, recuerdan más a algo más mágico, algo idealista,
etcétera, más que algo realista, ¿no? Porque cuando hablamos de transmigración de las almas y todo este tipo de cosas espiritualistas, pues realmente nos movemos en algo que forma más parte de la creencia que de la racionalidad, ¿no? Evidentemente. Pero lo que veo más bien en esta teoría de la doctrina de la alma, ¿no? Realmente lo que hay es una base ética, ¿no? En el sentido de que nos quieren poner a todos en una forma de entendernos a todos como hermanos, ¿no? De que realmente todos formamos parte de la misma especie, pero también formamos parte del mismo ser, como estaba comentando anteriormente, ¿vale? También encontramos una pequeña psicología dentro de esta teoría de las almas, ¿vale? Se supone que recordamos las vidas pasadas, ¿no? Hay un famoso pasaje de Genófanes, ¿vale? Que habla de que, bueno, realmente se menciona indirectamente a lo que sería Pitágoras, ¿no? Se supone que había un cachorro, ¿no? Un perro que estaba siendo maltratado y que lo que hace Genófanes es decir que no le pegue al perro porque realmente estaba escuchando los quejidos de un amigo, ¿no? De un reconocido amigo. Y ahí es donde se esconde la referencia a Pitágoras, ¿no? Porque puede ser que haya transmigrado su alma a convertirse en ese perro, ¿no? Y de alguna manera es una forma satírica por parte de Genófanes de reírse de este tipo de teorías, ¿no? Que realmente desde la parte racional, desde la parte material, es imposible sostener una teoría del alma porque no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Siempre son creencias o teorías idealistas las que pueden defender ese tipo de doctrinas, ¿no? Pero bueno, está bien exponerlo porque de alguna manera puede ser enriquecedor, ¿no? Para entender lo que sería su figura, ¿vale? Sobre todo entender que la metafísica que se esconde detrás de la secta pitagórica o de la figura de Pitágoras sería entender los números como el arjé, ¿no? El fundamento del universo, o la materia fundamental sería ese número, ¿no? Realmente aquí cabría una discusión, ¿no? Que realmente la tenemos hoy en día, de si las matemáticas son algo real o es algo inventado, ¿no? En el sentido de que podríamos decir que las matemáticas es un lenguaje que no forma parte de la realidad, pero cuando manejamos conceptos como el de unidad, pluralidad y vamos a los casos concretos, evidentemente vemos que las matemáticas son algo inteligible, algo que forma parte del pensamiento, pero por ello no podemos decir que es falso, ¿no? De alguna manera podríamos decir que se agrupa en lo que Gustavo Bueno dijo en su momento de la clasificación de M1, M2, M3, en el sentido de que no solo lo material, lo que percibimos a través de los sentidos es lo real, sino que de alguna manera las ideas que vamos construyendo acerca de lo material también forma parte de la realidad. Y eso podríamos incluirlo de alguna manera las matemáticas aplicándolo en este sentido a Pitágoras, ¿no? Es muy importante entender que los números no podríamos considerarlo como un principio material como tal, pero sí es algo que se deduce de lo material. Por eso podríamos considerarlo como algo, entendido como arjé material, ¿no? Evidentemente hay que entender que lo importante es el número y el alma en Pitágoras, ¿vale? Realmente el alma se compone de esa tétrada, ¿vale? En el sentido de que los pitagóricos pensaban que el número 10 era el perfecto, porque si sumamos 1 más 2 más 3 más 4, es decir, los 4 primeros números, nos encontramos con que da 10, ¿vale? De alguna manera tienen como una divinidad asociada al número 10 y a la perfección encontrada en esos números, ¿vale? Hay una estructura racional donde se juegan bastantes papeles en el sentido de el intelecto, el conocimiento, la opinión y la percepción, ¿vale? Esas 4 cosas son lo que reúnen lo que serían los elementos del alma, ¿vale? Y de alguna manera la referencia al número 10 como la perfección sería la forma de alcanzar el conocimiento perfecto encontrado en la geometría y en las matemáticas que componen la estructura del mundo y que de alguna manera nos hacen ver que hay una estructura escondida fuera que no es perceptible mediante los sentidos, pero que sí es perceptible mediante la racionalidad. Y esto, evidentemente, vemos la influencia total que tendrá en Platón, ¿no? Cuando veamos las obras de Platón, pues lo veremos con muchísima mayor claridad. Además de que Aristóteles y Platón, pues lo mencionan muchísimo, ¿no? Así pasamos a la parte de la cosmología, la astronomía y la armonía celeste.
aquí encontramos también que Pitágoras no fue solo un matemático, un político, sino que además también fue un astrónomo y que también fue como alguien que empezó a construir ya una teoría musical, ¿vale? O sea que tenemos de todo. Y ahora nosotros, para sacarnos una carrera o para convertirnos en un experto en algo, nos cuesta considerarnos a nosotros expertos, ¿no? Nos cuesta considerarnos a nosotros mismos expertos en algo y vemos aquí cómo alguien puede llegar a convertirse en un sabio, ¿no? Evidentemente, Pitágoras no tenía móvil en ese momento y quizás los móviles y las redes sociales son lo que nos distrae, ¿no? Hoy en día de convertirnos en sabios, ¿no? Pero volviendo a lo que sería Pitágoras, pues encontramos que deduce un modelo del universo, ¿vale? Se supone, ¿vale? No está claro. Pitágoras fue el primero en decir que el universo, bueno, que la Tierra era de forma esférica, ¿vale? Em, Al contrario que, por ejemplo, Anaxímenes, ¿vale? Anaxímenes era el primer filósofo presocrático que hablaba de la Tierra como algo plano, al igual que el Sol, ¿vale? Decía que el Sol era plano como una hoja y la Tierra también. Y Pitágoras, pues, fue el primero en descifrarlo o en racionalizarlo como algo que era esférico, ¿no? Realmente lo que le interesaba sobre todo a Pitágoras era el número, como ya hemos visto, pero también la superficie, es decir, lo plano, las figuras sólidas y los cuerpos del mundo sensibles entendidos como formas geométricas, ¿no? También entender que, bueno, habla también del origen de la luna, de que, hablando de esos procesos por los que se encuentra la luna, de luna llena y estos tipos de fases por los que va pasando la luna, también intentó explicarlo mediante la disminución de la conjunción con el Sol, ¿vale? Con algunos procesos meteorológicos o podríamos decir cosmológicos, ¿no? De alguna manera, que explicaban también de alguna manera lo que sería la concepción del mundo, ¿no? Cómo funcionaba en ese sentido. También habla de que los cometas, ¿vale? Se consideraban como planetas que aparecen a intervalos, ¿vale? Y se habla de que hay varias teorías registradas acerca de la Vía Láctea, ¿vale? Que eran las primeras teorías acerca de lo que sería nuestra posición en el universo, ¿vale? También hay una teoría que habla de que Pitágoras hablaba de que el centro del universo no está, en el centro del universo no está la Tierra, sino que hay un fuego sagrado, ¿vale? Aquí vemos otra vez las influencias mitológicas, etcétera, ¿vale? De la antigua Grecia, como son redundantes, pero también vemos una cosa que es bastante rara, ¿no? Que habla de un concepto que era el antichtón, que era la antitierra, ¿vale? Se supone que para completar el número 10, el número perfecto, como habíamos asignado anteriormente, pues postularon la existencia de un décimo cuerpo celeste oculto tras la Tierra, ¿vale? Que explicaba por qué los eclipses lunares son más frecuentes de lo que serían de otro modo, etcétera, ¿no? Se supone que habían 8 planetas, pero en realidad habían 9 y la antitierra sería como esa consecución del número 10, ¿no? Un poco forzado en ese sentido, pero quizás si hubiéramos tenido los testimonios reales o primarios de Pitágoras, en el caso de que hubiese escrito algo, pues podríamos haberlo entendido en otro sentido. Aunque en la filosofía presocrática, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora mismo, vemos todavía influencia mitológica, pero por eso se considera como el paso del mito al logo, ¿no? Como intentar racionalizar la realidad. Pero todavía vemos muchísima influencia mitológica, como también veremos en Platón, ¿no? Platón habla literalmente en mitos, ¿vale? Y toda esta parte de la transmigración de las almas, etcétera, yo creo que forman parte más de la imaginación mitológica y de la imaginación influenciada por Homero, etcétera, que eso sí que sabemos con certeza de que fue algo demasiado visto en la cotidianidad, ¿vale? Había bardos, ¿no? Personas que iban cantando eh, o tocando lo que sería la armonía representada y la música y el cante, ¿no? De toda esa épica de Homero y de todo esto, ¿no? De estos cantes épicos
que hablaban realmente sobre algo que incitaba a la guerra o algo que intentaba exaltar la individualidad, y sobre todo se hablaban de dioses, etcétera, como la divinidad que se esconde detrás de lo visible, etcétera, y que representan la creación del universo y todo esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que se llevaba muchísimo en ese sentido por la parte de los dioses como algo extraordinario, ¿no? Algo que va más allá de lo que podemos representarnos como seres humanos, ¿vale? También tenemos una teoría de la música universal, ¿vale? La armonía de las esferas, ¿vale? Se supone que los planetas se mueven en una armonía constante universal que no podemos llegar a oír, ¿vale? Se supone que es un silencio que hace que el universo no se rompa, ¿no? Que siempre esté en ese constante movimiento y se representa mediante el silencio. Esto es interesante y me recuerda cuando era pequeño, ¿no? Que estudiamos música y se representa el silencio también como una nota musical, ¿no? No sé si realmente se considera como una nota musical, pero sí que se ve representada, ¿no? Como un signo dentro de una partitura. Y realmente sabemos, la gente que le gusta escuchar música, evidentemente, que el silencio puede formar parte como dentro de una armonía, ¿no? Si pones un silencio en una posición determinada, puede resultar mucho más armónico y mucho más interesante, ¿no? Sobre todo estoy hablando, refiriéndome a música electrónica, que al fin y al cabo, cuando se va a dar la parte fuerte, ¿no? Lo que sería el estribillo, pues de alguna manera se incluyen a veces silencios que acaban potenciando el sonido siguiente, ¿no? Entonces el silencio también forma parte de lo que sería la música, ¿vale? Entonces aquí, en esa armonía de las esferas, encontramos que el silencio es el protagonista, ¿no? Ya pasando a el canon de Pitágoras entendido como matemático, pues entendemos que se da una nueva concepción de las matemáticas, ¿vale? Habíamos dicho de que se daba la mayoría absoluta para el número 10 como el protagonista de los números, ¿no? Por sumar el 1, el 2, el 3, el 4. Esto es lo que se considera la tetractis, ¿vale? O la tétrada, que representan pues esa perfección del universo, ¿vale? Em, También, pues, hay muchos hitos científicos que se le atribuyen a Pitágoras, como el famoso teorema de Pitágoras. También se atribuye el estudio de los números irracionales, perdón, y algunas figuras cósmicas, y también se atribuye la estructura de los cinco sólidos, ¿vale? También habla de una teoría de los pesos y las medidas, ¿vale? Que fue el primero, se supone que Pitágoras fue el primero en estandarizar la medida, vinculándolos a la armonía, ¿vale? Y se entiende que la ciencia es como una especie de purificación del alma, ¿vale? Vemos cómo se relacionan la ciencia y la espiritualidad en algo que para nosotros no tendría sentido, pero esa unión es posible mediante la música, mediante esa armonía que llega a la perfección y a la sabiduría. Quizás deberíamos de escuchar más bien lo que dice Pitágoras y esta representación de él como sabio, para no separar el conocimiento como hacemos hoy en día, ¿no? Hoy consideramos sobre todo la ciencia como el estándar del conocimiento humano, pero mediante la música, que es algo irracional, ¿no? En ese sentido, pues también podemos llegar a conseguir conocimientos y sobre todo quizás somos incluso más manejables en cuanto a las emociones y a la practicidad cuando escuchamos música que nos gusta y cuando nos desviamos y paramos de pensar racionalmente, ¿no? Quizás ese es uno de los mayores problemas que encontramos hoy en día, y esa quizás sea la razón de por qué hay mayores enfermedades mentales hoy en día, ¿no? Porque nos hemos determinado a la racionalidad. Lo que no quiere decir que la sensibilidad que experimentamos mediante las emociones cuando escuchamos música, etcétera, pues nos aíslen de alguna manera y que nos confluya con nuestro verdadero ser. No somos ni totalmente racionales ni totalmente sensibles, sino que somos la conjunción de los dos. De alguna manera, los antiguos filósofos lo explicaban como el dualismo antropológico, en el sentido del alma y el cuerpo, ¿no? El alma sería lo que capta la racionalidad y el cuerpo sería lo que capta lo sensible. Nosotros, en vez de llamarlo alma, lo llamaríamos mente. Y la mente, o la razón,
eh, es lo que nos da el pensamiento, pero el cuerpo también es muy importante. De ahí que también pienso y considero, aquí incluyendo algunas de mis opiniones, que es necesario ejercitarnos físicamente también, ¿no? Porque no solo somos algo que intelige, algo que piensa, sino que además somos algo que se ejercita, algo que necesita poner en acción al cuerpo. Y de ahí que Descartes esté equivocado, ¿no? En el sentido de que pienso luego existo, sí, pero hay más cosas que el pienso, ¿no? Y así podríamos introducirnos ya en lo que sería un poquito más lo que sería la teoría musical, ¿vale? Em, Sobre todo es importante entender la armonía como el concepto universal, ¿vale? Es decir, se supone que esa armonía que encontrábamos detrás de las esferas, ¿no? De esos planetas, pues ese silencio era lo que unía todo, ¿no? Realmente es algo perfecto, ¿no? La armonía es lo que acaba dándonos la resolución del universo como algo inteligible, perfecto y que nos acaba dando una sinfonía para nuestra vida, ¿vale? Es algo como si fuera una terapia, pero esa terapia está basada en una proporción, ¿vale? Eh, Esa proporción viene dada por los intervalos musicales, como serían la octava, la quinta, la cuarta, ¿vale? Yo no sé muchísimo de música, pero lo que entendemos aquí es como que la armonía tiene una medida, tiene una proporción, al igual que se encargó de medir los pesos y las medidas, de establecer una métrica conjunta, objetiva, pues de alguna manera existe también la armonía objetivada en ese sentido, ¿vale? Una de las cosas interesantes que también he estado investigando es acerca de cómo, por qué algunas de las canciones se hacen famosas y otras no, ¿vale? Y eso se debe a la utilización de frecuencias, ¿vale? Hay ciertas frecuencias que nos inducen a estados emocionales determinados. Y esto es muy interesante y que podría darle la razón, de alguna manera, a lo que sería esa regulación de terapia de la vida por parte de la música y la armonía, ¿no? Que encontramos aquí en Pitágoras. Y es importante, pues, entender que esa secuencia de frecuencias es lo que nos acaba modificando los estados emocionales en el alma, ¿vale? Y acaba convirtiéndose en algo como si fuese una terapia, ¿vale? Muy importante. Y otra cosa interesante que podríamos decir sería que, como decíamos anteriormente, se escribieron unos versos áureos, ¿no? Los versos áureos que había comentado al principio serían esos preceptos que los neopitagóricos escribieron, que se supone que escribió Pitágoras, ¿vale? Se supone que esto era la doctrina práctica, es decir, la parte ética que se encontraba en la acción de esta secta, ¿vale? Se supone, bueno, hay varias partes, ¿no? En estos versos áureos, pero podríamos decir los siguientes, ¿no? Se hablaba de el culto a lo divino, ¿no? Se tendría que rendir a los dioses inmortales el culto consagrado, guardar la fe, ¿vale? Y sobre todo la reverencia a la memoria de los héroes, ¿vale? También se habla, por otra parte, como una segunda categoría que podríamos decir, es la purificación, ¿no? Basada en deberes personales y sociales, como por ejemplo ser un buen hijo, un hermano justo, un esposo tierno, un buen padre, elegir por amigo el amigo de la virtud, ¿vale? Eh, También, de alguna manera, ser sobrio, activo, casto, evitar la cólera, ¿vale? Se supone que esta secta pitagórica ni siquiera bebía, ¿vale? No bebían alcohol porque, según las atribuciones, modificaba el estado del alma, ¿no? Y en esa tercera categoría podríamos decir la búsqueda de la perfección, ¿no? Sé justo con las acciones y con tus palabras, recuerda que la muerte es inevitable, soporta con paciencia los males que el destino te envía. De alguna manera aquí encontramos el estoicismo, ¿verdad? Los hombres tienen muchas palabras, verdaderas o falsas, nunca te dejes impresionar por ellas, ni te cierres a escucharlas, ¿vale? Algunos de los conceptos o algunos de los preceptos que encontramos aquí, la verdad que son bastante interesantes, sobre todo para nuestra vida cotidiana, no solo para la vida cotidiana de los pitagóricos. También se habla de no ser tacaño ni excesivo, ¿no? Hablando de la medida, que es lo mejor, y de aquí vemos totalmente la influencia que podría haber surgido con Aristóteles, ¿no? La búsqueda de esa medida, ¿no?
de alguna manera, Aristóteles fue... si Pitágoras escribió algo, Aristóteles podría haberlo visto, ¿vale? Que es una de las consideraciones que se hace, ¿no? De que se escribió algo sobre Pitágoras, ¿no? Entonces, estos versos áureos que hablan sobre la práctica, la vida práctica del filósofo, o la vida práctica de los miembros de la secta, pues sería una consecuencia de lo que habría dicho Aristóteles, pero no sabemos si realmente era un plagio que hizo Aristóteles de Pitágoras, ¿vale? Entonces, aquí nos movemos en una incertidumbre constante en estos filósofos presocráticos y en este caso con Pitágoras, ¿no? También tendremos, pues, la consideración de algunos preceptos en estos versos áureos de la meta del sabio, ¿no? Buscar siempre la tetractis, ¿vale? Aquí tenemos una mención a esto, que podría ser verdadero, que busca la naturaleza eterna, ¿no? Mediante esa inmortalidad del alma, esa perfección del número 10, etcétera, que se ve en ese movimiento circular constante de los astros y que, de alguna manera, es un movimiento del silencio, ¿no? Representado mediante el silencio. Y esa es la capacidad que nos da la armonía, ¿no? Y podríamos también decir, pues bueno, algunos de otros principios prácticos, ¿vale? Que se hablaban, ¿no? Se hablaban también de las disciplinas del silencio, ¿vale? El silencio era la herramienta central para la formación del carácter, ¿vale? Y era el filtro de admisión a la comunidad. Como vemos, la importancia del silencio es fundamental. Y de alguna manera en Sócrates también lo vemos, ¿no? Que al fin y al cabo no hay que hablar por hablar, sino que hay que preguntar y callarse para aprender, ¿no? No es más sabio quien intenta demostrar que sabe de todo, sino el que es capaz de escuchar al otro, ¿verdad? Si estáis acostumbrados a ver podcasts o vídeos largos sobre conocimiento, sobre temas sociales, etcétera, vemos que hay podcasts donde algunos que se consideran entrevistadores, pues no dejan hablar al entrevistado y se creen o quieren demostrar que saben de todo sin dejar hablar al otro. Y ese tipo de personas son las que menos saben. El que más sabe es el que más está en silencio, porque es un alumno constante que quiere aprender constantemente. Y aquí lo vemos reflejado con la disciplina del silencio en Pitágoras, ¿vale? Bueno, algunas de las cosas interesantes también que se hacían eran prohibiciones específicas, ¿no? Se atribuye que no se podían comer habas, ¿vale? Se prohibía el consumo de habas, el corazón y ciertos pescados, ¿vale? Porque de alguna manera se veía como que una parte sagrada en este tipo de órganos, en este tipo de alimentos y en este tipo de seres vivos, ¿vale? Que como sabemos, si el alma se transmigra, ¿no? El alma se cambia de cuerpo a otro y se cambia de vida, ¿no? De alguna manera, pues nosotros podríamos convertirnos en peces, ¿no? De alguna manera, según esta teoría del alma, ¿no? Entonces, pues también importante entender que había otra consideración de la memoria como un ejercicio ético, ¿vale? La memoria también jugaba un papel súper importante en el sentido de que se supone que había como un examen de la conciencia en esta secta pitagórica, ¿vale? El discípulo no debía dormir sin haberse preguntado tres cosas: ¿qué he hecho? ¿Qué he omitido? ¿Y qué debería haber hecho mejor? ¿Vale? Estas atribuciones también se le dan a Epícteto en el Manual de Vida o, si no mal recuerdo, en otra interpretación, ¿vale? Pero los estoicos toman muchísimas cosas de todas estas consideraciones neopitagóricas que hablan sobre Pitágoras, ¿vale? Porque no solo se restringen a doctrinas del alma o política, etcétera, sino que se basan en un modo de vida exacto, ¿vale? Y para ir finalizando, pues podríamos decir, como penúltima categoría, destacar algunos pitagóricos, ¿vale? El título del vídeo seguramente será Pitágoras y los pitagóricos, ¿vale? Que es algo que se omite en la mayoría de cursos y que solo se habla de Pitágoras y se reduce todo el conocimiento a matemáticos y filósofos y se dejan todos estos detalles que estamos viendo fuera, sin tener en cuenta la complejidad del conocimiento. Eso es el mayor problema que tenemos hoy en día, ¿no? La determinación hacia una vía y olvidándonos el resto, como eliminándolas
y suponiendo que son falsas simplemente porque no somos capaces de asumir la complejidad y queremos simplificar constantemente porque no somos capaces de asumir la diversidad que nos proporciona el conocimiento. Por eso a mí me gustaría destacar algunos de los filósofos pitagóricos que serían, sobre todo, he dejado 5 como representantes, pero hay una lista inmensa, ¿vale? De pitagóricos que son considerados como tales. Pero podríamos destacar como en primer lugar Filolao de Crotona, ¿vale? Que ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿vale? Que se le atribuye el primer tratado sobre pitagorismo, ¿vale? Ahí se rompe el silencio de esa escuela, ¿no? Que supuestamente se le atribuía a que Pitágoras no había escrito nada, pues Filolao se supone que sí, ¿vale? Se hablaba, bueno, Filolao hablaba de la cosmología, de la antitierra, la luna, el sol, de los planetas, sobre todo de ese fuego central, ¿vale? Que habíamos comentado anteriormente, lo defendía sobre todo Filolao, ¿vale? Y su impacto, pues, da un impacto fundamental en el Timeo de Platón para considerar la cosmología platónica, ¿vale? En cuanto a que el mundo se compone de esa estructura matemática y esa armonía celeste, ¿vale? En segundo lugar, pues tenemos a Arquitas de Tarento, que sobre todo se dedicó a las matemáticas y que era un genio de la geometría y resolvió el problema de la duplicación del cubo mediante una construcción geométrica compleja, ¿vale? Em, Se supone que fue el primero en aplicar formalmente la matemática a la mecánica y también se destaca por la política, ¿vale? Se supone que gobernó Tarento con éxito, demostrando que el ideal platónico del filósofo rey era posible. Bueno, esto es alguna de las posibles leyendas que se le atribuyen, ¿no? También decían que la teoría musical era algo representante de este Arquitas, ¿no? Que desarrolló las relaciones entre las matemáticas y la música como hemos visto, ¿vale? Como vemos, posiblemente todo este conjunto y la consideración de Pitágoras como un sabio que sabía de todo, quizás estaba más bien dividido, ¿no? Entre la parte científica matemática y la parte política ética, ¿no? De alguna manera podría ser que esa sea la diferencia en cuanto a dos tipos de clases, ¿no? Dentro de la secta. Aunque puede ser que se diese un poco de todo y que cada uno empiece a reinterpretar y a destacar alguna de las partes, ¿no? Que también puede ser una posibilidad, ¿no? Eh, Como tercer pitagórico podríamos decir a Hipaso de Metaponto, ¿vale? Que es el que se le atribuye el descubrimiento de la existencia de magnitudes inconmensurables, como la diagonal del cuadrado respecto a su lado, ¿vale? Y que rompía el dogma de alguna manera sobre que todo es número, ¿vale? También podríamos destacar a Eurito de Tarento, que hablaba de la aritmética de las formas, ¿vale? De que intentó determinar cuántas unidades se necesitaban para definir la forma de los seres vivos. En el sentido de que colocaba puntos para representar la forma de una planta o un animal, ¿vale? Intentando demostrar que la configuración de los cuerpos representaba una numeración específica. Y como quinto pitagórico podríamos destacar a Icetas de Siracusa, ¿vale? Que hablaba de una teoría de la Tierra, ¿vale? Se hablaba de la rotación terrestre, de que la Tierra giraba diariamente sobre su propio eje, ¿vale? Realmente fue el precursor crucial de la teoría heliocéntrica, ¿vale? Y vemos que tenía mucha importancia hasta en los días de hoy, ¿no? Y para ir finalizando, pues podríamos hablar sobre las influencias y la recepción del pensamiento pitagórico, ¿vale? Cuando hablamos de Pitágoras, en realidad hablamos de Pitágoras y los pitagóricos, porque no sabemos en realidad qué teoría es de quién, ¿vale? Entonces, esa influencia que hemos visto de este Pitágoras o del pitagorismo, pues lo vemos en Copérnico y en Kepler, lo vemos en Newton, lo vemos en la reinvención neopitagórica y la neoplatónica que realmente también abogó por la construcción de un mito y al fin y al cabo se dan unas falsificaciones intelectuales en cuanto al nombre de Pitágoras. No sabemos realmente qué es lo que dijo quién, ¿no? Como vemos, todavía estamos en esos principios de la filosofía donde no se sabe la autoría de las cosas, ¿no? De ahí la importancia después de conservar los documentos, etcétera, que nos dan pues esa historiografía completa para entender realmente quién dijo qué, ¿no? Entonces, también vemos que Pitágoras no solo influyó en las matemáticas y la filosofía, sino que en la ciencia, ¿no? En general, pero también en el arte y la cultura, ¿vale? En la estética
en el sentido de esa armonía universal y sobre todo también en el esoterismo y la literatura, ¿vale? El pensamiento pitagórico pues dejó profundas huellas en la literatura, como por ejemplo la Metamorfosis de Ovidio, ¿vale? Donde la doctrina de la transmigración de las almas es algo central y en Platón es algo fundamental, ¿vale? Toda esta teoría de las almas como algo que nunca mueren y que veremos en Platón como la teoría de la reminiscencia, es decir, la teoría de la reminiscencia en Platón sería el conocimiento, sería el recuerdo del alma, como el alma es inmortal, pues de alguna manera cuando conocemos las cosas las conocemos por recuerdo, porque el alma es inmortal, ¿no? Y esto tiene una clara influencia por parte de Pitágoras, ¿vale? Pero bueno, vemos que aquí hay un enigma total en cuanto a la consideración de Pitágoras, si era matemático, que si era político, que si era... vaya, era de todo y al fin y al cabo era de nada, porque no sabemos qué fue realmente, ¿no? Pero aquí estamos exponiendo todo lo que sabemos. Y por último, para finalizar ya, también se da el enigma incluso en el momento de su muerte, ¿vale? Hay un conflicto histórico de que no sé, se supone que se murió, ¿no? Que murió en esa revuelta iniciada por Cilón, ¿no? Como habíamos comentado al principio, donde se reunían los pitagóricos, pues acabaron siendo quemados por ese aristócrata porque no le dejaron unirse a su secta. Se supone, pues bueno, que por el éxito político que habían tenido los pitagóricos en su momento, pues se dio una estructura aristocrática que generó una reacción violenta por las partes democráticas, ¿vale? Y las versiones que se dan de su muerte serían las siguientes, que se dio el exilio y la muerte en Metaponto, ¿vale? Que sería la versión más aceptada, que tras los ataques que había sufrido en Crotona, pues Pitágoras huyó a Metaponto y se supone que acabó muerto de hambre allí. Hay otra posición que sería el debate de Jámblico que matiza la narrativa de Cilón, que sería que el conflicto fue menor y que el filósofo regresó a Crotona, donde la sociedad lo consideró todavía como alguien legítimo para el poder. Pero no se sabe, ¿no? Lo que sí se sabe es que tras el incendio de la casa, ¿no? De Milón, pues lo que se dio es el fin, ¿no? De esa secta pitagórica y se dio el abandono de esa vida pública, ¿vale? Así que lo que sabemos es que se supone que gobernaron, pero que fueron apaleados y que fueron quemados o en un intento de quemarlos para eliminarlos completamente de allí, ¿vale? Y esto sería todo, ¿vale? Un vídeo bastante largo donde hemos visto todas las posibilidades y todos los testimonios que tenemos sobre la figura de Pitágoras y los pitagóricos. Y nada, espero que haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.